Digestión. Contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial. Entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores. Sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. La familia es todo. La salud es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. Plan Gama 30 años. Respaldo y solidez para todo lo que viene. Porque somos Gama y hacemos todo posible. Va a estar interesante charlar este y más temas con nuestro primer invitado de la noche, que ya está conectado al teléfono. Es el señor Artemio López, que es una persona con la que hay que hablar sobre números, sobre su consultoría ante el mundo político y la política en general. Artemio, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, nosotros muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, acá estamos. Estamos acá en General Pueyrredón. Bueno, este programa trata mucho sobre el mundo empresarial, los negocios, los emprendedores y todo eso, y siempre nos interesa tener palabras que saben de los temas puntuales como la suya en este caso, así que lo dejo acá con la mesa. Está Roberto Kerkev, está toda la producción del programa. Mucho gusto, encantado a todo el equipo, un saludo. ¿Qué tal, Artemio? Qué gusto poder entrevistarlo y poder evaluar, por lo menos que nos cuente cómo vive este momento. Recién hablábamos de la crisis, ¿no? Y hablamos de la gente de 50, y que uno ve gente de 50 de otros países y no tienen ni la mitad de curtido que tiene el lomo uno de 50 de nuestro país. Y no pueden creerlo. Sí, crisis recurrentes y de una profundidad lamentablemente muy importante. Hoy nos enteramos, bueno, en realidad ayer, que en el país la información que suministró la UCA, que no puede ser considerada en modo alguno una entidad opositora ni oficialista, el 15% de los menores de 17 años en Argentina es indigente. Quiere decir que no reciben ayuda, pasan hambre, y el 51.7% bajo la línea de pobreza. Normalmente hay una correlación positiva entre crisis en los menores de 17 años, profundidad de la crisis, sobre todo de indigencia, y crisis estructurales en términos económicos. La verdad es que cuando llegamos a estos niveles de carencia en la población de niños, siempre es un correlato de desacomodamientos económicos más profundos. Esperemos que esta sea la excepción. Es cierto que no se puede pronosticar, pero más allá de lo que implica en sí mismo el número, que es realmente oprobioso, es un anticipador de fenómenos de desacomodamiento socioeconómico mayor. O sea, estamos en una situación muy crítica. Bueno, usted lo sabe mejor que yo, 3 años sobre 4 de recesión, caída de consumo, estamos consumiendo la misma energía eléctrica que en el año 2014. O sea, lamentablemente el panorama no es, bueno, no digo nada nuevo, no es digamos muy alentador, y hoy la UIA comunicó incluso que ellos, en la recuperación que ve el gobierno, la Cámara Empresaria no la ve. O sea, no hay nada en el horizonte que muestre que las cosas van a mejorar, salvo efectos estadísticos, pero en términos de economía real y de vivencia en la vida cotidiana de los ciudadanos no se esperan buenas noticias para el resto del año, lamentablemente, ¿no? Y en esa situación de recién hablamos de los empresarios que, por ejemplo, este mes se paga aguinaldo, y que no hay medidas que vayan a incentivar, y en esperar hasta noviembre empieza un nivel de desahuciarse de algunos empresarios que dicen, bueno, ¿cómo asomo la nariz? ¿Usted cree que a partir de algunos movimientos, como puede haber sido el presidente de Brasil diciendo, si no es con Macri, las relaciones van a ser distintas, el apoyo internacional, o desde el gobierno, puede esperarse algún tipo de medida que generen por lo menos algún tipo de aprobación política para la encuesta? Mire, más apoyo que el que le sube, apoyo, ¿no?, entre comillas, más volumen que el rescate que le suministró el fondo a mediados del año pasado, porque Argentina estaba en default. Es el más grande préstamo de la historia del Fondo Monetario. El 61% del total de los préstamos que asigna la entidad los tiene Argentina. Y sin embargo, esa es la situación que estamos viviendo hoy, la que describíamos, y se podía profundizar. O sea,
Acá hay que tomar decisiones de política doméstica, reorientar el modelo económico de manera drástica. El gobierno no solo no lo va a hacer, sino que el presidente Macri sugirió que de reelegir va a profundizar el rumbo y va a ir más rápido. Eso me parece que es toda una definición y ahí, bueno, apoyo internacional. El rescate del fondo tuvo un volumen inédito, no hay antecedentes, es más, ya hay preocupación del directorio del propio fondo acerca de cómo se resuelve este tema. Argentina en el año 2020 va a tener que afrontar de pago de intereses de deuda cifras que de ninguna manera puede resolver, no hay capacidad económica en el país para afrontar esos niveles de endeudamiento con los privados y con el Fondo Monetario. Hay una situación muy crítica y vuelvo a insistir, mucho más respaldo que el que recibió el gobierno argentino a nivel internacional no hay disponible. No hay ningún país que haya recibido semejante transferencia de ingresos y haya producido en el mismo lapso una crisis socioeconómica tan profunda como la que vivimos. Artemio, según su opinión y su conocimiento, ¿cómo hace un país para recuperar el salario básico? Mire, lo primero que hay que hacer es que, como estamos en un sistema donde las elecciones rigen el rumbo, hay que cambiar este rumbo, porque la única forma de volver a centrar la economía en el crecimiento del mercado doméstico y de como poner nuevamente como motor de la atracción del crecimiento del mercado doméstico, que expresa más del 60% del crecimiento del PBI en Argentina, al nivel salarial. Hoy los salarios en Argentina están muy atrasados con respecto a la inflación y yo le digo, una línea de pobreza tanto para Córdoba como para la zona metropolitana está en 30.000 pesos brutos, o sea, liberado de todo descuento. Bueno, el 50% de los trabajadores bajo relación de dependencia, formales e informales, está por debajo de ese salario. Es evidente que para poder modificar el patrón de crecimiento y volver a poner la economía en marcha, esa circunstancia tiene que resolverse, porque acá tenemos una combinación compleja. Aumento del desempleo, Macri duplicó la tasa, la pasó de 5,9 a 12, ya está en 2 dígitos. Aumento de la informalidad laboral, o sea, los trabajadores por fuera de convenios y por fuera de todas las protecciones de la ley. Pasó de 32% a 35.3% en el fin del 2018, ahora seguramente está en 36%. Y aumento de los trabajadores pobres, esto es, trabajadores que estando ocupados plenamente reciben un salario menor a la línea de pobreza de su hogar. Bueno, esa combinación es explosiva y en términos de crecimiento económico es una contradicción absoluta, porque la economía argentina crece cuando el mercado doméstico crece y el nivel salarial está por arriba del nivel inflacionario. Todo lo contrario de lo que sucedió y entonces, ¿qué hacer? Cambiar la política económica, pero para eso hay que cambiar en las elecciones venideras, hay que cambiar el gobierno, porque el gobierno, vuelvo a insistir, ha ratificado el rumbo y dice que lo va a profundizar verticalmente y al mismo tiempo a más velocidad horizontalmente. O sea, tenemos un problema severo. Según su visión, Artemio, y como ve los números, ¿puede seguir cayendo el salario básico argentino? Que estará hoy en, ¿qué serán? $600 más o menos, 30.000 pesos, 650. Sí, bueno, depende, sí, pero puede seguir, bueno, es el más bajo de la región. La caída del salario en Argentina medido en dólares es récord. Puede seguir cayendo, porque no tiene piso la caída, porque no tiene precio el dólar. Argentina está viviendo una situación ficticia. Fíjese cómo controla el tipo de cambio con tasa del 70%. ¿Cuánto puede resistir una economía así? ¿Y cuál es el precio del dólar? Ninguno, no sabemos. ¿Y cuánto puede caer el salario medido en dólares? Y todo lo que pueda caer, no sabemos. Es una situación muy compleja, por eso le digo que el rumbo es preocupante porque nos llevó a esta encerrona. No tenemos registros. Argentina destrozó su moneda. Es evidente que no hay precios en Argentina. Hay una ficción de precios. Bueno, pues, pero estamos casi el peso, hoy es una cuasimoneda. ¿Cuál es la referencia que tenemos real? Si mañana el tipo de cambio se mueve porque hay un ataque especulativo, porque hay una pérdida de confianza en los tenedores de bono, no sé cuál es el precio del salario en dólares, no lo sabemos. No, ninguno, no tiene precio. Lo mismo que el tipo de cambio. Hay un problema severo. Argentina no tiene herramienta de política económica para sostener en el tiempo un tipo de cambio.
Fíjese, cualquiera, yo no soy economista, pero pregúntele a usted, a cualquier economista, cualquier tendencia, ¿cuánto se sostiene una economía con las tasas que está pagando de referencia el Banco Central? Es insostenible. Digestión. Contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.